Bien, vamos a entrar en calor, comenzando con la lectura del texto que les pasé el sábado pasado y que creo contiene los principios que se abordaron. ¿Uno de ustedes se ofrece para leer el texto cuyo título es Palabras claves? Mowgli. Véanlo. Mavi. Leo ese texto así como está, palabras clave. Sí, y si podés agregar algún comentario al respecto, tanto mejor. Dale. Bueno, diástole, alargamiento, sístole, acortamiento. ¿A qué hacemos referencia con esas palabras? Al funcionamiento del corazón. Bien, son palabras que los lingüistas tomaron de la medicina a fin de nombrar un fenómeno que se da cuando se habla en croata, especialmente cuando están largas o breves. Si son breves, pueden alargarse. Si son largas, pueden, por el contrario, acortarse. A eso hacíamos referencia, Mavi. Creo que ibas a decir eso, ¿no? También como vos nos lo iba a decir, algo parecido. Lo sospeché desde un principio. Bien. Por eso, hiciste muy bien en intervenir. Precisamente bueno, la clase de hoy va a tratar este tema, el alargamiento de las vocales. Para eso les había adjuntado una ejercitación que tenían que hacer para hoy. Quien no la hizo, no se preocupe, pero sí pido tome nota de cuánto se diga acerca del alargamiento vocálico. Vamos al segundo ítem, Mavi, por favor. Dale. Nepostoyano, desaparecida A. Bien, ¿qué es eso de la A que desaparece? ¿Cuándo suele una A desaparecer de la grafía de un vocablo? Escucho. Lo pregunto a propósito. Si no lo saben, lo digo. Si lo saben, pueden comentarlo. Colin, ¿puede ser cuando está en la última sílaba y se declina? No, no puntualmente. Cuando, por ejemplo, la A tiende a desaparecer. Cuando vos habías dicho cuando es breve, átona y penúltima. Tríada. Sí. Principalmente si es breve. Principalmente, si esa vocal es breve, átona, es decir, no está acentuada y se encuentra en posición penúltima, su triste destino es desaparecer. Pero ya vamos a ver que ella va a regresar empoderada, reivindicada. Comúnmente esa A desaparece cuando declino el sustantivo del que forma parte. Bien, comúnmente cuando ese sustantivo se encuentra en caso genitivo. ¿Qué sucede cuando ese sustantivo en genitivo singular quiere ser
usado pluralmente, vuelve esa a ocupar una posición y esta vez privilegiada. Ya de eso vamos a hablar cuando comencemos a hacer el ejercicio. Solo a modo de anticipo. Siguiente ítem, por favor, Mavi. El siguiente habla de la A movediza, móvil no. Bien, perfecto. Esa A que está a veces y a veces no está, y no tiene que ver con una cuestión estrictamente gramatical, sino, y esto nos interesa puntualmente a nosotros, con un tema fonético. Si al hablante su presencia le es justificada, es decir, si su presencia facilita su pronunciación, el hablante va a usarla. De lo contrario, la va a descartar. ¿Cómo se dice en croata cuándo? Cada. Tenés un 9, María. No te pongo un 10 porque la palabra no es cada. La palabra es kad. Cuando en croata no se dice cada, se dice kad. Ajá. ¿Ah? Entonces, ¿por qué viene a mi cabecita la palabra cada? ¿Necesita realmente el hablante esa A final en la palabra kad? Muchos dicen, sí, la necesitamos. De lo contrario, podríamos confundir la palabra kad con la palabra cat. ¿Saben qué significa la palabra cat? Piso, profe. Muy bien, Claudia. Entonces, como los vocablos se parecen mucho entre sí, son homónimos, a la palabra CAD, que sirve para preguntar, para obtener un dato, en muchos casos, María, sí se justifica que se le adjunte una A y con ella se forme la palabra cada. Solo cuando el hablante considera que se puede llegar a confundir con la palabra piso, cat, incluso la usa muchas veces el hablante nativo para tornar más agradable a su oído el vocablo cada. Por eso se usa más la palabra cada que la palabra cad. Los lingüistas ultra correctos, digamos, utilizan la palabra cad, K-A-D. Y en contadísimos casos encuentran necesaria la adjunción de esa A final, cada. Pero estrictamente hablando, la palabra CAD puede sobrevivir sin esa A final. ¿Conocen alguna otra palabra a propósito de la movilno A? ¿Conocen alguna palabra que termine en una A que puede estar o no? ¿Escucha? Pato. ¿Escucha? ¿Se puede sacar la A de cucha y decir cuch? No. No. Por tanto, no, no es ese caso. ¿Conocen ustedes la palabra k? En croata, la letra K es una palabra. Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, yo sentado a la mesa, pedir a todos ustedes que se aproximen a la mesa con esta frase. Dojitek stolu.
Dos. ¿Puede? En ese caso, la palabra k, que es una letra, es una consonante, una K, no necesita la A. Pero, ¿qué pasa cuando la palabra siguiente empieza con una A o con otra vocal? Ah, el hablante nativo sí. Ahí dice K en lugar de K. O, vamos a ver también, otra combinación con consonante. Vemos entonces, la palabra cada, que usó María. Cada, que puede sobrevivir sin esa A final. Cada. La palabra K, la letra K, anoten eso, ¿no? Que puede aparecer solita o con el acompañamiento de la A. Solo por razones de eufonía. Entonces, como k puede ser s y sa. Muy bien, María. Anoten ese tercer ejemplo. La S solita puede sobrevivir sin la A. ¿Cuándo el hablante utiliza sa en lugar de s? También cuando la que sigue empieza con S. Con eso. Comúnmente, exacto. Sa, sestrom. Bien ahí. Bien ahí. Parisa. ¿Cómo, Gustavo? Is parisa. Estamos hablando de la palabra S. Ah, sola. La S solita es una letra y es una bien. palabra también en croata. Bien. Esa S solita puede estar acompañada de una A o no, según las necesidades articulatorias del hablante nativo. Y otro ejemplo, muy bien, ahí van apareciendo varios ejemplos. Cat. ¿Qué otro? Puede ser también como cad, sad y sada. María, mi puesto es tuyo. ¡Vamos! Ya está. Chicos, renuncio. Ya acá hay una alumna que me superó. Sí. Tráeme el bolígrafo, que yo renuncio. Pero, ¿a dónde van? No quieren que presente mi renuncia. Oh, en fin. Muy bien, muy bien. Ese es otro ejemplo. ¿La palabra sada existe? No. Existe la palabra sad. S-A-D. Que se agregue una A esa palabra solo responde a intereses de corte eufónico, para que suene bien y para que el hablante se vea facilitado en cuanto a la pronunciación. Muy bien, anoten, hasta ahora van 4 ejemplos. Quiero otro más. Pidan la palabra, por favor. Todas palabras que pueden sobrevivir sin esa móvil no A. Melina, te escuchamos con ganas, alegría y entusiasmo. Miguel, obviamente yo no voy a dar un ejemplo, pero ¿en qué caso podrías dar un ejemplo de en qué caso el hablante tiene el interés de agregar esta A? Bien. Agrega una A cuando la palabra siguiente comienza en consonante principalmente. Esa A que va a encontrarse entre dos sonidos consonánticos oficia de puente fonético. Agreguen eso porque es un concepto nuevo. Puente fonético. Comúnmente todos nosotros los hablantes, no importa de qué idioma se trate, ante encuentros de consonantes intercalamos una vocal. Y viceversa, ante encuentros de vocales intercalamos una consonante. Eso hace, por ejemplo, el inglés. Cuando dice
una manzana. Nosotros decimos una manzana. Ellos dicen a apple. No. Ellos dicen apple. ¿De dónde sale esa N? ¿De la galera? La usa el hablante para facilitarse su pronunciación. An apple. An apple. ¿Qué pasa en el croata? Como comúnmente predominan las consonantes, intercala una vocal. ¿Cuál es la que más suele usar el croata? La A. De ahí que surge el concepto de móvil, no A. Claudia. Puede ser nov y nova, que vendría de ser de nuevo, ¿o no? No, porque nov es un Es un adjetivo, ¿no? Ah, es un adjetivo, creo. No. Hasta ahora, fíjense, muy bien ahí, muy bien, porque de los ejemplos que fueron surgiendo, Porque hasta lo he ahora ninguno. visto escrito nov y vi también nova escrito. Sí, perfecto, pero esa A se justifica desde el punto de vista gramatical para hacer referencia a ella al usa ni Claro, género, sí, ni está. número, ni caso. Por eso se le llama móvil no A. Ni género, ni número, ni caso. Tríada, anoten. Profesor, no sé si se dijo, pero así como se dijo Sada. Sama puede ser también. Sama. Dorita, perdón, repetila, por favor. Así como dijimos Sada. No sé si ya se dijo y si estoy equivocada o no. Sada, Sama. Sama. No, tampoco porque es un adjetivo. Ah, bien. Muy bien ahí. La móvil no A no interviene en adjetivos. Pato. Miguel, ¿puede ser dom y doma? Ya que esa- No, porque esa A responde a intereses estrictamente gramaticales. La A de doma se justifica por dar a entender que la palabra dom está declinada. Ah, bien. No, tampoco. Esa móvil no A es la que yo puedo, si quiero, no usar, sin alterar el significado de la palabra a la que se adjunta comúnmente. ¿Qué otro ejemplo? Se viene a la mente. Vamos, quiero un quinto ejemplo. No, como desaparece y aparece después Udovan, Udovna. Tampoco porque eso es un Porque- adjetivo. Tal cual. Está bien, ya solita te das cuenta. Es un adjetivo, listo, descartamos el adjetivo. Descartamos el sustantivo. ¿En qué clase de palabra suele aparecer la móvil no A? En preposiciones, en la preposición k, en la preposición s. En sustantivos, pero que tengan un homónimo. Cad, cat. Cad, cat. Y cad, principalmente, no es un sustantivo. ¿Qué es cad? Cuando uno pregunta, cad idemo. Un adverbio de tiempo. Bien, tiene que ver con... Un interrogativo. Muy También. bien. Es un adverbio interrogativo que denota tiempo. Exacto. Bien ahí. Otro ejemplo, vamos, porque ustedes saben más de lo que creen. ¿Conocen la palabra cut? K-U-D de dedo. Good. Ujú. También. Esa es otra palabra que puede usar la A llamada móvil, no A. En lugar de cut, ¿Dónde sería eso, profe? no. ¿Por dónde ¿Qué? significa ¿Por eso? dónde? ¿Por dónde vas a tomar kuchesh, por ejemplo? Kuchesh, dos palabras, kuchesh.
Ahora, si quiero, puedo decir kuda chesh. Pero comúnmente el hablante no lo hace. Kuchesh, kuchesh. Ahí tenemos otra palabra. Kuda puede prescindir de esa y usamos directamente kud. K-U-D. ¿Alguna otra palabra? Bueno, con 5 me conformo por el momento. Quizá más adelante vayan surgiendo otras. Repito, la móvil no hace diferencia de la nepostoyanoa en que esta primera es facultativa. Es decir, la uso si quiero. Entonces, dudas hasta acá, porque los noto tensionados hoy. Vamos, Mavi, al siguiente ítem, por favor. Dale. Después viene micrón, que es un puntito, y el macrón, que es bien largo sobre la Sí, vocal. puede ser un puntito sobre la vocal o incluso un trazo curvilíneo que abre hacia arriba sobre la vocal, como una suerte de U muy pequeña sobre la vocal. ¿Qué denotan esos signos, Mavi, o todos tus compañeros? El macrón denota más duración. Sí, justamente. Que debo prolongar el sonido vocálico. Pregunta Pero que típica. eso iría con lo de diástole y sístole. Exacto, exacto. Comienzan a cobrar importancia estos signos, pues gracias a ellos doy a entender cuál es el verdadero valor fónico de la vocal que me toca pronunciar. No es lo mismo decir en croata jedna banka que decir jedna banka. Se notó la diferencia, especialmente en la A final. Jedna banka, en la A final es breve, jedna banka. Ahora, si digo jedna banka, prolongué un poquito la A final. Y en ese caso, en muchos textos, chicos, voy a decirles paso alguna fuente para que ustedes puedan constatar que muchos lingüistas principalmente dan a entender que esa vocal es particularmente larga, pues hay una intención realmente detrás de esa pronunciación. No estoy usando un genitivo singular, dice la persona, estoy usando un genitivo plural. ¿Y cómo ¿Cómo? No entiendo esa frase, jedna banca. Perdón, dije jedna banca, pero por ejemplo pet banca. Ok. Disculpen, sí, fue un error mío porque concentré más mi atención en la segunda palabra. Jedna banca, un banco, una casa de emisión de... Y pet banca, ahí prolongué el sonido de la última. Sí, gracias por decírmelo, no me había dado cuenta. Quiero el puesto como sea. Sí, no, acá no sé por qué es tanta burocracia acá. Chicos, renuncié, punto. Mi sueldo el doble para eso. Bien. Empezamos bien. Bueno, perfecto. Siguiente ítem. Importante el uso del micrón, chicos, porque
si bien en el Hrvatski jezični portal prácticamente no se hace uso de él, sí sería conveniente que ustedes sí comenzaran a usarlo, especialmente sobre esa vocal que aparece penúltima, que es átona, y principalmente breve. Gracias a ese micrón que ustedes podrían usar, se va a entender que esa vocal sobre la que está el micrón tiende a desaparecer en el genitivo. O a partir del genitivo. Vamos a ver ejemplos de pronunciación. Estamos recién entrando en calor. Mavi, por favor, ¿podrías continuar, por favor? Miguel, perdón. Sí, Perdón la ¿Qué interrupción. pasa, Gustavo, ahora? Llegué tarde y no sé dónde están leyendo. El resumen que muy de mi parte tuve que cargar en el grupo de WhatsApp. El título es, Mavi. el título lo mandó el sábado y el título Profesor, lo mandé de nuevo. palabras Lo mandé para... Bien, Alicia acaba de mandarte el texto. Gracias, Alicia. Perdón por la distracción. Gustavo, un vino para Alicia. Bueno, perdón. Que sea blanco o un chardonnay. Vámonos. Directo a Chile. Muy bien. Eso es hablar bien. Eso estamos leyendo, Gustavo. Vamos por el... Roberto, quería decir algo, me parece. Sí, buenas tardes. No siempre hacemos retal, pero en la tarea que le mandé el otro día, también le había consultado oportunamente a usted y también está el otro, que a veces no aparece en la palabra Jessica. Bien, perfecto. El otro diccionario muy viejo está digitalizado también, que el Hrvatski jezični Savinjek de Miro Por lo que Kasić. acabamos de notar, el compañero no solamente se vale de una sola fuente, sino de otras que también son confiables. Gracias. Después, si tenés la amabilidad, Roberto, para que tus compañeros lo sepan, podrías citar. Sí, paso el link. Oh, buenísimo. El link mejor, para que tus compañeros también tengan acceso a esas otras fuentes y, dado que son más de dos, ya pueden cotejar. Bien, ahí está bueno eso. Bien. Viviana, creo que querías decir algo. No, bueno, seguí masticando. Mavi. Bueno, el tema que sigue son las consonantes protéticas. ¿Qué es eso de consonantes protéticas? Aquellas que comúnmente el hablante de las islas y de la región costera de Croacia suele emplear cada vez que llega al vocabulario croata una palabra extranjera que comienza por vocal. Es muy común que haga eso el croata. Hasta yo lo he detectado en el propio centro de Zagreb. La palabra alemana UA, que significa hora, comienza con una U. ¿Se escucha esa palabra en pleno centro de Zagreb? No. Se escucha VUR. VUR. ¿De dónde sale esa V o ese fonema consonántico labiodental fricativo sonoro a pedido de Gustavo?
de una tendencia a anteponer consonantes a palabras extranjeras que empiecen por vocal. ¿Acaso estamos en presencia de un rechazo? Esa es su postura. No le gusta casi a ningún croata que una palabra empiece por vocal. Especialmente si es de origen extranjero. De hecho, en el diccionario, la menor cantidad de palabras son las que empiezan con A. Prácticamente no hay. Muy bien. Lo mismo pueden comprobar con las otras vocales. Tomen en cuenta, a ver, estadísticamente, a ver, epa, hay tres hojitas nada más para la A. Una hojita para la I, ¿cómo? Ah, entonces hay algo que se puede destacar acá. El croata tiende justamente al rechazo de la palabra, que la palabra empiece con una vocal, impresionantes. La palabra protética tiene que ver con la palabra prótesis. La palabra prótesis es usada no solamente por la medicina, nuevamente, sino también por los lingüistas, a fin de dar cuenta de un aditamento que se le hace a la palabra. De a poquito vamos a ir viendo los llamados metaplasmos. Se los comento muy raudamente. Existen metaplasmos por supresión, por inclusión y por transposición. Ya de eso, otra tríada, qué casualidad, ¿no? Bueno. ¿Qué está nombrándose con este conjunto de palabras? Fenómenos que van aconteciendo cuando el hablante hace uso del idioma. El hablante suma sonidos que no estaban originariamente ahí, metaplasmos por adición, o por el contrario, los resta, los saca, metaplasmos por supresión, y a veces hace que cambien de posición, metaplasmos por transposición. Ya vamos a ver casos de metátesis en croata. Cuando hablemos se darán cuenta, con razón, el croata lo dice de ese modo, con razón, yo sé decir esto de esta manera y nunca me detuve a pensar por qué lo digo yo de esta manera. Estamos sin querer aplicando fenómenos que se van replicando de la Croacia, de la cual procedieron nuestros antepasados. Les había aconsejado la atenta escucha de una canción. Y acá sí nos detenemos. Vamos a la... No importa, pero si la tienen a mano, por lo menos pueden ver la letra. Sí, aparece Yarboli. Bien, la palabra yarbol. Voy al diccionario, encuentro la palabra yarbol. Raramente se encuentra ella tal cual. Voy a leer la letra de la canción. To nisu, a ver cómo empieza acá. Sí, está bien. To nisu vesla moje brodice. Nada extraño hay ahí. La palabra vech se escribe con acento, no con kvachica. Corrijan ese error, por favor. To su ruchice moje marice. Tampoco hay nada raro acá. To nisu vesla moje brodice, već to su ručice moje marice. Nada de extraño hay en esa primera estrofa. En la segunda estrofa, que es la que se suele repetir, chiribiribela mare moya, bueno, ahí tampoco hay nada extraño. Pero cuando paso a la tercera estrofa, tal como lo anunció Mavi, to nisu Yarboli, moje brodice. Ajá. Yo confiando puedo decir
Yarboli está en plural, por esa I final. Ajá. Y además ya estaba anticipándomelo la U de Nisu. Ajá. Pero voy al diccionario y no encuentro la palabra yarbol en singular. Encuentro la palabra árbol. Qué casualidad. Se parece demasiado a la que nosotros usamos en español. A propósito, ¿qué significa yarbol o árbol? Remo. Mástil. 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 Y los primeros mástiles, ¿de qué estaban hechos? De madera. De madera, justamente. ¿Y la madera, de dónde se obtiene? Del árbol. Del árbol, justamente. Pero figura Yarbol en el Harvatsky Yesik. ¿Está? Yarbol. ¿Con J? Sí. Qué bien, qué grande. Bueno. Bien, Mejor. Remo no también significaba. ¿Cómo, Pato? Remo no también no significaba también. No, veslo es remo. Bien, gracias. Bueno, en realidad, también, sí, si vamos a mirar fino, sí, porque, dado que se trataba de un madero, podía, según el diseño que se le dé a la madera, podía, sí, muy bien, Pato, podía también ser usado como remo. Pero el croata tiene una palabra un poquito más puntual para la palabra remo, que es veslo. Ahí tenemos entonces. ¿Qué nos dice el Hrvatski Jezik Portal acerca de Yarbol, María? Stup na brodu za podizanje jedara. Zastava y signala. O sea que forma parte de una embarcación y también de una bandera, dice ahí. No, debe ser para poner una bandera, porque za podizanje jedara, zastava y signala. Ahí está. Ahí aparece otra palabra, yedro. No sé si conocen la palabra yedro. Me suena familiar a cedro en castellano. El Hrvatski Jezik Portal me dice que esa palabra está tomada del latín arbor. Hacia la parte final, comúnmente de cada artículo, el Hrvatski Jezik Portal me dice de dónde el croata tomó esa palabra que hoy usa. Y si voy al final de ese artículo, me encuentro con la información etimológica. Me dice que la palabra está tomada directamente del latín, lo cual, objeto. ¿Por qué? Porque si bien en latín se decía arbor, con R final, fíjense, la vibrante simple al final, arbor con R. Cuando se declinaba esa palabra en latín, por ejemplo, el acusativo singular era arborem, arborem. La R seguía estando ahí. Nunca apareció una L en el latín. La L comenzó a aparecer en las lenguas romances, especialmente el portugués, el italiano y el español. Nosotros no decimos arbor, decimos árbol. Ese fenómeno llamado lambdacismo hace que la R se transforme en una lateral, árbol. Y eso es propio no del croata, sino de las lenguas neolatinas. Así que objeto esa etimología, porque están salteando el idioma del que tomaron esa palabra, que es el italiano en principio. Perdón, el español. Y yedro viene de navegar, por eso el mar también se llama
Yadranka. Muy bien, justamente, muy bien ahí, muy bien hecha la comparación ahí. Justamente, no es casual que se parezcan tanto esas palabras entre sí, exacto. Bueno, continuamos y después vamos a ver, ¿qué otro ejemplo ustedes detectan ahí? En la letra, ¿eh? Estamos observando la letra de la canción. ¿Alguna otra palabra que contenga una consonante protética? Molly, cuando puedan pasen la letra, por favor, porque no la tengo, disculpen. Recién la pasaron por el grupo. La pasé al WhatsApp grupal. Alicia la pasó. Hola. Esta Bien. hidra me suena medio rara. Muy bien, lo Hiedra. es. Lo es. Hiedra es una palabra rara. ¿Cuál es la palabra original? O la que, mejor dicho, tenemos que usar nosotros los que hablamos el dialecto Stokowski. Hiedro. Hiedro, ¿sí? Vela. Bien. Muy bien ahí. Sonó rara esa palabra porque evidentemente hay una I latina después de la J en la letra de la canción. Por tanto, hay una influencia del dialecto Ikavski. Ikavski, exactamente. Otra palabra que llega a las costas, especialmente dálmatas, del italiano, es el verbo orati. El verbo orati, que significa arar la tierra, también, según la isla de la que se trate, Hvar, Córchula, van a anteponer también una J, un sonido J, y van a escuchar en lugar de orati, yorati. Va a haber una Jotita ahí, justamente por esa oposición de la que veníamos hablando. Tenemos entonces 3 ejemplos. Árbol y árbol. Ur, vur. Orati, yorati. Sonia. Sí, me estoy acordando que en Istria, no sé si era porque está todo demasiado mezclado con italiano, o mi tía me hablaba mitad y mitad, que por ejemplo, para decir en italiano no tengo dinero, uno dice non ho soldi, o con H, pero queda con mucha vocal, non ho soldi. Mi tía decía non go soldi. Le mandaba ahí un sonido de consonante. Bien. Para que no quede la vocal. Pero al finalizar la palabra. Ella decía min non go soldi. Claro. El italiano ahí utiliza la N al final, cosa rara, justamente es raro, porque el italiano rechaza los sonidos consonánticos finales. El italiano predomina la vocal al final de las palabras. Le mandan una E aunque no corresponda, aunque no esté escrita. Sí. Bueno, vos me dijiste, hablando, está bueno. Extranjero. Y está bueno el ejemplo que me diste, porque me hiciste acordar a lo que a veces le decía a mi mamá, a mi abuela, a su mamá, ¿ves? Andá que yo te espero. Ese que yo te espero, mi mamá le decía a mi abuela, Yan chutecheca. ¿Cómo Yan chutecheca? Se dice ya chutecheca. Y fíjense, Yan chutechecam debería ser. Y sin embargo, esa N, ¿dónde salió esa N? Yan.
Entonces, también el croata, por lo menos de la región insular y costera, intercala o inserta, mejor dicho, sonidos consonánticos cuando la palabra especialmente empieza con vocal o cuando termina también, como en este caso. Yan, ¿qué es eso de yan? Es la palabra ya. J-A. Cosa rara. Impresionante. Sí. Sí, Sonia. Especialmente en zonas de frontera, se nota el solapamiento entre los hablantes. Hay una mezcla ahí de quito, saco, quito, saco, quito, saco. Continuamos. Mavi, por favor. Sí. Consonantes alfabéticas, escasean los vocablos croatas encabezados por vocales. ¿Qué les parece a ustedes? Ya lo vimos, ¿no? Esto. Bien. Justamente, ¿escasean los vocablos croatas encabezados por vocales? Sí, claro que escasean. Sí. Esta fue una pregunta abierta para todos ustedes. Claro que escasean. Y a las pruebas me remito. Voy a un diccionario y me entero de que son poquísimas las palabras que comienzan por vocal. Siguiente ítem. Rompimiento del diptongo mediante pausa. Por ejemplo, situacia, intercalación. Situacia. Ahí tenemos un guioncito que usé a propósito para que lo pronuncies bien. Situacia. Situacia. Bien. Intercalación de alguna consonante. Situacia. Situacia. Ya. Acentuación de alguna de las vocales, dio, sustitución de una de ellas por una consonante, Europa. Bien. Esa grafía, Europa, no se usa lamentablemente, pero es un signo de eslavidad, que esa U original, Europa, se torne consonántica. La I de dio, que está entre corchetes arriba, está acentuada a propósito, nunca la van a ver escrita así. La acentué, desde luego, a propósito para que ustedes puedan notar el rompimiento del eventual diptongo que podría formarse con esas dos vocales. ¿Dudas hasta acá? Preguntas, sugerencias. Me quiero ir. No, quedarte. Melina. Me quedó la duda, Miguel, entonces, ¿cómo se dice actualmente? ¿Europa o Europa? Mal que me pese, Europa. Por eso se le llama euro a la nueva divisa que el año pasado abrazó Croacia. No dicen euro. Claro. Yo porque soy más papista que el Papa, preferiría el uso de Europa y no Europa, pero bueno. O sea, la mayoría usa Europa y no se puede contravenir al uso. Gracias. Neko Drugo Pitañe, ¿alguna otra pregunta? Sonia. El último punto que dice el yat del eslavo antiguo. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa yat? ¿Es que es el conjunto de las sílabas y sonidos? No, es el nombre que los lingüistas dan a la letra E breve tónica. E breve tónica. Ah, bueno. Ya llegamos ahí, ya vamos hacia ahí. Ah, bueno. Mavi, siguiente punto, por favor. Dale. Vocales largas por naturaleza, cafich, o por necesidad, A, epentética, estudenata versus estudenta. Bien, entonces ahí sí tuve que yo hacer uso de los macra o macrones para dar a entender que se recupera la A
en la palabra student, ¿sí? Especialmente cuando se trata de un genitivo plural, que vamos a ver ahora cuando hagamos el ejercicio juntos. Hay vocales por naturaleza en croata, es decir, ya son largas desde el comienzo del idioma. Otras se alargan por necesidad, especialmente cuando el hablante necesita resaltar su valor a fin de dar cuenta de que la palabra está funcionando de otra manera en la frase. Y ahora sí vamos al último punto, el yat del eslavo antiguo, fuente de las variedades que hoy se usan, que son iye, ye, i. Desde luego, la más larga, iye, es la que usa el dialecto Stokavski. Fíjense que no es nada inocente que yo haya escrito en ese orden. Escribí primero iye, luego escribí ye, a continuación y por último i. Porque de hecho, la breve tónica, el eslavo antiguo, fue evolucionando de atrás para adelante, fíjense. La breve tónica fue cerrándose. ¿No viste mis cosas de... Sonia. ¿Lo aviso que está? Sonia, ¿querés decir algo? No, perdón, si me quedó la mano levantada, sin querer. Bueno, Roberto. Sí, profe, una pregunta. En estas dos palabras que se encontraron en la canción Harboli y Hydra, en Harboli, por ejemplo, la había encontrado como en los casos estos del plural, en el nominativo y en el vocativo, a la palabra tal como está. Mi pregunta es, ¿la canción esa en qué caso está escrita? ¿La palabra Yarboli? No, toda la canción en sí está en algún caso en particular, porque Yarboli la encontré, como le dije recién, en el portal, como nominativo y vocativo. Bueno, en esa letra solamente predominan dos casos, el nominativo y el genitivo, nada más. Entonces la puedo tomar a Yarboli como nominativo. Nominativo plural. Plural masculino. Sí, plural. Yarboli, si quieren hacer el comentario gramatical, es nominativo plural masculino. Ustedes sabrán que los antiguos eslavos utilizaban una otra escritura, no la latina. La latina, la que nosotros actualmente usamos, porque ellos de hecho la usan, comenzó a ser usada en la segunda mitad del siglo XIV. Pero antes, a modo de propuesta de nuestros queridos Cirilo y Metodio, se había creado, por parte de ellos y de sus epígonos, desde luego, la llamada azbuca. 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 Nosotros en español decimos abecedario, en honor de las cuatro primeras letras. Abecedario. Ario significa un conjunto de. Abecedario. También decimos alfabeto, en honor de alfa, beta, alfabeto, alfabeton en griego. El croata hizo lo mismo, desde luego por influencia culta de estos sacerdotes, Cirilo y Metodio. Azbuca. ¿Qué hicieron los hermanos Cirilo y Metodio? Escucharon que los eslavos nombraban el sonido A, no con el sonido A, sino con la palabra az. Az. Esa es la antigua forma, aunque les parezca mentira,
de decir ya. Yo se dice ya en el croata moderno, pero hace 1000 años se usaba as, y con una A breve. Por eso diptongó. Y hoy dicen los croatas ya, no dicen ya, no dicen as. Perdieron el sonido z, que daba término a esa palabra. O sea que los croatas hace 1000 años decían as para decir yo. Ajá. Y para nombrar el sonido b, que hoy nombran de ese modo, b, usaban la palabra buka. Buka tiene que ver con el intelecto. Yaz, buka, en el antiguo eslavo significaba yo razono, yo pienso. Yo puedo valerme de la palabra, no solamente la pienso, también la exteriorizo. Azbuka. Y en honor de esas dos palabras se dio nombre a todas las letras en orden, es decir, al abecedario, que se llama glagolitza también. ¿Recuerdan esa palabra glagolitza? Glagol en croata significa palabra. ¿No era verbo? Verbo. ¿Qué más? Discurso. Bien ahí, Griselda. Palabra, verbo, discurso. Nada de inocente en esa palabra, justamente. De hecho, los hermanos Cirilo y Metodio la usaron para traducir la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, a través del cual evangelizaron a los esclavos. ¿Y de ahí viene el glagolítico, el alfabeto antiguo? Exacto. Exacto. La palabra glagol dio origen a esas derivadas. Bien ahí. Entonces todos los signos glagolíticos tienen sonidos similares a los que estamos estudiando. Sí, y nombres inclusive. Claro. Por eso es un ¿Un tema... ejemplo de un nombre? ¿Cómo? ¿Un ejemplo, por ejemplo, de nombre? Pero el nombre de la letra, del sonido. Ah, Hoy, perfecto. hoy el croata no nombra la letra por el sonido que representa, pero antiguamente nombraba un sonido para, perdón, pronunciaba un sonido para nombrar algo. La palabra Claro. buka significa yo razono, yo pienso, yo hago uso de mi intelecto. De hecho, book, esa buka, dio origen a el vocablo Buch en alemán, que significa libro, y book en inglés, que significa libro. ¿Lo ven eso? Te pongo una fotito que tengo un librito que me regalaron a modo de souvenir con letras ¿Cómo no? y el nombre de los signos glagolíticos. Por favor, por favor. Bueno, ese es un tema para otros encuentros, porque es muy interesante cómo los croatas en la antigüedad utilizaban palabras que nombraban conceptos. Y luego, por ultra reducción, pasaron a nombrar los sonidos que encabezaban esas palabritas, nada más. Hoy lo que nosotros usamos, hablando de fonética, es el abecedario acrofónico. Nombramos las letras por los sonidos que ellas representan. Hoy ya las letras no se nombran por el concepto que hay detrás de cada una de ellas. ¿Ustedes saben por qué la A mayúscula se representa así? Y con un trazo horizontal ahí a mitad de... Es así, fíjense, la A mayúscula es así, cuando en realidad era así. Y con el trazo horizontal. Está
al revés esa letra. Nosotros la escribimos así, y con un trazo horizontal. Bueno, antiguamente era así, porque con eso se representaba la cabeza de un buey. O sea que eso que vemos acá son las astas del buey. La palabra alfabeto viene de alfa, que tiene que ver con la palabra alfil. ¿Alguno sabe algo de ajedrez acá? ¿Pato? Taco, taco. Bueno, alfil es una palabra del persa que significa elefante. Si bien no salía de acá, esas protuberancias sí salía de acá. Pero cumplía prácticamente la misma función. Llamaba la atención al ser humano. Alfa, beta, bet, puerta, en el sentido de por ahí ingreso a mi casa. Y gamma era el animal de carga. O sea que para ser feliz en la antigüedad solo bastaban 3 cosas. Alfa, beta, gamma. Un animal de tiro, casa y un animal de carga. El de tiro me permitía arar la tierra. El de carga, trasladar. Le viene kolobos en croata. Y la casa, desde luego, para el cobijo, la protección. Repito, todo nace como la representación de la realidad, un dibujito. Ese dibujito fue nombrado, ese nombre fue ultrasintetizado y de esa ultrasintetización comienzan a aparecer las letras por los sonidos que ellas representan. Y ya casi todos olvidamos de dónde viene la A, la B, la C, la D. Para nosotros son letras, cuando en realidad eran antiguas palabras que nombraban la realidad inmediata del ser humano de hace más de 5.000 años. Maravilloso. Lo mismo hicieron los eslavos. Por eso, azbuka textualmente significa yo sé. Yo sé hablar, sé razonar, sé hacer uso de la palabra. ¿Pero de qué palabra? Del glagol. Azbuk, gl, A, B, C. Qué casualidad, ¿no? Glagol empieza con G. La G jamás existió, siempre fue una C. Abk. Glagol, ¿sí? Con G. Hoy con G, pero antes era un sonido velar, sordo. ¿Hasta ahí vamos bien? Si les interesa el origen de las letras, les recomiendo justamente una obra maravillosa que se llama Historia de las Letras, de Juan Ramón Lodares y Gregorio Salvador. 2 lingüistas españoles que, por pedido de una editorial, la editorial Espasa, compusieron un brevísimo manual que aborda la letra desde cómo se usa y hace un viaje a través del tiempo hacia el pasado, cómo surgió esa letra. Repito. Disculpa, Miguel, Sí. dijiste Gregorio Salvador y el primer autor, que no alcancé a escribirlo. Juan Ramón Lodares. Gracias. Gregorio Salvador Caja, es el doble apellido, porque son españoles. Gregorio Salvador Caja y Juan Ramón Lodares. Maravillosa esa obra, es una obra de 200 páginas, menos quizás, pero hace un estudio minucioso, serio y fundado en los últimos estudios de lingüística acerca de los orígenes de lo que nosotros hoy consideramos el alfabeto. Y te va llevando del latino al
eslavo, con razón el eslavo utiliza esta palabra. Entonces uno se va maravillando. Bien, pasamos justamente el periodo de precalentamiento, se nos fue casi toda la clase con el periodo de precalentamiento. Vamos a la actividad que había propuesto, porque ahora sí viene la parte práctica. Que a la imagen, el título era Domacha Zadacha, tarea para el hogar, que a la imagen agregaran los genitivos singulares y plurales, y además los tipos de acentos, los macrones. Bien. ¿Tienen a mano la imagen? Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 imágenes en una sola. ¿Quién la puede compartir, por favor? Que yo no lo tengo. Gracias. A ver. Ahí lo puse. Muy bien, perfecto. Acá comenzamos a sacar el mayor de los provechos a la móvil, no, a o a la nepostoyano. ¿A cuál de las dos? Eso va a ser una pregunta constante. Que está ahí dando vueltas en los 8 casos, en los 8 ejemplos que estamos por abordar. ¿Es la móvil no A o la nepostoyano A? Vamos a la primera imagen. A ver, la primera vez que ven ustedes en la primera imagen. Dos estudiantes. 2 estudiantes. Bueno, como uno es humilde, empezamos diciendo un estudiante. Vamos a partir de la unidad. ¿Cómo se dice un estudiante? Jeden student. Student. Jeden student. Esencial que escriban esa palabra. Student. Sobre la U. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué signo tenemos que utilizar si no lo pudieron hacer? Un acento al revés. Ajá, o sea. Ascendente breve. Un ascendente breve, exacto. Por tanto, si es ascendente, asociamos lo ascendente a la pregunta y breve a la duración. Student.
Studenata. Studenata. Muy bien ahí, Gustavo. Osam studenata. Fíjense, respeté el acento, sí, pero recuperé una A ahí, que es larga. Y a la A final la hice más larga todavía. Studenata. Osam studenata. Por tanto, sobre las dos últimas AES deberán escribir los respectivos macra o macrones. ¿Quién se anima a leer la tríada? Jeden student, dva studenta, osam studenata. Así ya ponemos en práctica. Jeden student, dva studenta, osam studenata. Perfecto, Gustavo. El resto, 1. Muy bien, Gustavo. Sí. Por pusilánime, por no atreverse. Vamos, Roberto, vamos. Jedan student, deva studenata. Cuidado. Dva studenta. Deva studenta, osam studenata. Perfecto, ahora sí. De paso, pregunto, Roberto, ¿qué fenómeno se produce entre la palabra dva y la palabra studenta? Y la ligación progresiva de Regresiva. 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 Entonces, dva studenta. Dva studenta. Aprovechen eso porque facilita la pronunciación. Dva studenta. Deva studenta. Bien, María, te escuchamos. Jeden student, dva studenta, osam studenata. Jako dobro. Silvia, ¿te animás? Sí, pero una pregunta primero. Studenata, ¿de dónde sale el ata? ¿Qué declinación es? ¿A qué te refieres con que eso es genitivo plural? Ah, plural. No, nunca usé el plural, por eso. Bien, ya paso a explicar, porque también hay que develar un secreto acá. Terminamos de hacer este ejercicio y paso a explicar qué es eso del genitivo plural y de dónde sale. Bien. Jeden student, dva studenta, osam studenata. Perfecto. ¿Quién más anima? Uno más y paso a explicar. Antes de que... Jeden student, dva studenta, osam studenata. Dobro. Osam studenata. Osam student. No se olviden de acentuar la U, por favor. Es dva studenta y osam studenata. Dva studenta, osam studenata. Perfecto. ¿Quién más anima? Viviana. Bien, bien. Va saliendo, va queriendo. María Rosa. Jeden student, dva studenta, osam studenata. Studenata. Jako dobro. Bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa por la cabeza de un croata? Nosotros en español decimos un estudiante. Decimos dos estudiantes. Ah, nosotros pluralizamos la palabra estudiante, ¿sí? ¿El croata hace lo mismo? No. Cuando el croata dice dos estudiantes, en realidad está diciendo dos unidades de estudiante. ¡Apa! ¿De qué nos venimos a enterar? De que el croata no está pluralizando. Usa el genitivo singular. Dva studenta. Y pasa por su cabeza dos unidades de estudiante.
Ahora, cuando dice 8 estudiantes, pluraliza. Ah, sí. Bueno. Osam studenata. ¿Qué está pluralizando realmente ahí? 8 unidades de estudiantes. Eso pasa por la cabeza de un croata. 8 unidades de estudiantes. Ah, ahí sí pluraliza. Utiliza el genitivo plural ahí. Studenata. Entonces, cuando dice 1, 2, 3 y 4, no pluraliza. Solo declina en genitivo singular. Ahora, cuando son 5 o más, sí. ¿Sigue usando el genitivo? Sí. ¿Pluraliza? También. Clave eso. Bien, antes de que se nos termine la clase. Recapitulando. ¿En qué centramos la atención hoy? ¿Qué les llamó la atención? A mí esto acá, que se pluraliza a partir del número 5. Bien. Me llamó la atención. Bien, eso es algo que ya tenemos que empezar a tomar en cuenta. Estamos adentrándonos en el mundo de la pluralidad. Algo maravilloso en la mente de un croata que hereda del antiguo eslavo. Los 3 números: singular, dual, plural. Singular, 1. Dual, todo lo que tenga que ver con el número 2. 2, 3, 4. Plural, ya con 5 en adelante. Maravilloso. Roberto. Sí, profe, una consulta. Yo le había mandado una hojita y, por ejemplo, en el caso de olovka, cuando hago el plural, estaba viendo en uno de los diccionarios, sobre todo en el Skolki, que para el plural tiene 3 formas: olovaka, olovka y olovki. Sí. Bueno, eso vos te referís al genitivo plural. Exactamente. Bien. ¿Por qué el diccionario da 3 formas? Eso también lo anotan porque no lo dice ni el loro. Y yo se los voy a develar. Y el Krushke también tiene 3. Bueno, mejor todavía. Por lo general se cita, a ver, ¿cuál palabra dijiste? Olovka. Sí, así es. Perfecto. Se va a decir, el primer plural va a ser olovaka. 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 El segundo plural es olovka. 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 La O es larga y la A también. La O de love. Olovka. Esas 2 vocales tienen macra. Olovka. Y la última me dijiste olovki. Olovki. Bien, olovki. Bien, esa también es válida. Ahora, ¿por qué dan 3? Porque primero se cita la que más se usa. Luego se cita la que no se usa tanto. Y por último se cita la que casi nadie usa. Profe, la segunda sería como la palabra en nominativo. Exacto. Sería loco. Con la única diferencia en que la A final es larga. Es larga, claro. Y la O también es larga. Aunque Y la O ya... la pronunciación, digamos. Perdón. La O de olovka en el nominativo es larga por naturaleza. Olov, lo único que se alargó acá fue la A final, para diferenciar el nominativo olovka del genitivo plural. Olovka. Acá sí hay una diástole. Estamos ante una diástole. Bueno, ya saben por qué hay 3 versiones a veces de un mismo genitivo plural. El que más se usa, el que no se usa tanto y el que casi nadie usa. Una última pregunta, profe.
este ejercicio lo vamos a continuar para la próxima clase. Sí, esencial, porque usted me tienen que demostrar que reconocen los valores fónicos de las diferentes sílabas. Sí, pero mi pregunta va un poco más allá de la tarea que asignó, porque, por ejemplo, para el caso de Dievoika y Edna Dievoika, cuando hago referencia a una niña. Sí, ¿qué pasa con eso? No, si estaba correcto y si, porque me puse a hacer una regla y después si en el caso de dos niñas es Deville Dievoike. Deville Dievoike. Sí, claro. No, Deville. Bien. Acá cambia la palabra Yedna por Deville. Bien. No, sí, porque eso va haciendo lo nuevo para mí. Sí. Y la otra es los sustantivos que terminan en T, cómo cambian en contraposición a los que terminan en K, o sea, la vocal, cómo modifica. Bien. Será la E. Concerata, por ejemplo, concerata. Sí. El plural de concert es concerata. Si son 5 o más, concerata. Claro. Sí. Eso. Hoy fue solamente una aproximación a lo que tenemos que comenzar a acostumbrarnos. Tipo de acento y, ni hablar, duración vocálica, o también conocida como cantidad vocálica. No los retengo más. Sé que es muy viernes, así que acá me dicen que me están enviando un cajón de cerveza. Bueno, gracias. Para despedirme, el puesto de ella, entonces. Pensé que era para... Después pasar a firmar el contrato, María. Vivimos. Vivimos. Vivimos.